Nunca imaginé que mis deseos más profundos podrían llevarme tan lejos. Todo empezó en un entorno paradisíaco, donde la línea entre el bien y el mal parecía desaparecer. ¿Qué harías si tus deseos se apoderaran de ti? Deja fluir tu imaginación mientras te cuento cada detalle de esta historia que cambió todo en mi vida. ¿Fue solo un error o algo que tenía que suceder? Míralo ahora y descúbrelo. Mi nombre es Isabel, y si alguien me hubiera dicho hace un año que me involucraría en algo que pondría en riesgo mi matrimonio, me habría reído en su cara. Siempre he sido una mujer íntegra, fiel a mis principios y dedicada a mi esposo. Pero la vida, con sus sorpresas impredecibles, nos presenta opciones que nunca imaginamos. No quiero justificar mis acciones, solo narrar cómo sucedió todo. Era un día bochornoso de primavera, y Jaime, mi marido y yo, estábamos disfrutando de unos días en una encantadora casa de campo. Después de meses inmersos en rutinas agotadoras, finalmente encontramos una oportunidad para relajarnos y recargar energías. Sin embargo, desde el principio me di cuenta de que había algo extraño entre nosotros. Las conversaciones fluían sin esfuerzo, el entusiasmo de antes parecía un eco lejano, y el silencio entre nosotros era pesado. Era como si estuviéramos allí por obligación, como una pareja que sigue los mismos caminos ya desgastados por el tiempo. El segundo día, mientras Jaime dormía una siesta a la sombra de un roble cerca de la piscina, decidí dar un paseo por los jardines. Necesitaba un momento para mí, respirar aire fresco y dejar que mi mente divague. Mientras caminaba, vi a dos hombres a lo lejos, cerca del lago. Estaban relajados, riendo entre ellos, como si el mundo que los rodeaba no existiera. Una de ellas, de cabello ondulado y sonrisa llamativa, notó mi presencia. Sus ojos tenían algo irresistible, un magnetismo inexplicable. Me dio una sonrisa que me hizo apartar la mirada, pero sentí que mi corazón se aceleraba. Continué caminando, pero tuve la clara sensación de que me estaban observando. Unos minutos más tarde, escuché unos pasos ligeros que se acercaban. «Hola, ¿cómo están?», preguntó uno de ellos, un joven de mediana estatura, piel dorada por el sol. «¿Estás disfrutando la tarde sola?», añadió. Sentí mariposas en el estómago antes de responder. «En realidad, estoy aquí con mi marido», lo dijo con firmeza, intentando poner fin a cualquier posible malentendido. «Ah, lo entiendo», respondió, con una sonrisa en el costado de su boca. «Debe ser un tipo afortunado». La forma en que lo dijo, con un toque de ironía, me hizo sentir algo que no había sentido en mucho tiempo. Reconocimiento, deseo. Nos presentamos rápidamente. Su nombre era Emilio y su amigo era Luis. Ambos se alojaban en el hotel para disfrutar del fin de semana y relajarse. La conversación que siguió fue sorprendentemente ligera y natural. No había motivos ocultos explícitos, pero algo en la atención que Emilio me brindó me hizo sentir viva nuevamente, como si una chispa olvidada se hubiera reavivado. La suave brisa, el brillo dorado del sol en la superficie del agua y el olor salado del mar crearon una atmósfera casi mágica. Emilio y Luis se rieron relajadamente, y entonces llegó la invitación. «¿Por qué no te metes al agua con nosotros?». «Es perfecto», sugirió Emilio, mirándome lleno de curiosidad. Dudé por un momento. Miré hacia donde estaba Jaime, aún dormido bajo la sombra del árbol, ajeno a todo. «Es solo un baño, nada más», pensé, tratando de convencerme. Caminé hasta la orilla del lago, sintiendo la cálida arena bajo mis pies, y pronto me dejé llevar por la refrescante sensación del agua. Emilio empezó a jugar, salpicándome agua sin cuidado. Me reí, un poco torpemente, pero ya sintiéndome más ligera. Luis, cada vez más comedido, se acercó y se paró detrás de mí, sosteniéndome ligeramente por los brazos, mientras la corriente nos llevaba suavemente. Su toque fue discreto, pero la electricidad de ese contacto fue suficiente para derribarme. Si tienes curiosidad por saber a dónde va esta historia, aprovecha y suscríbete al canal ahora mismo. De esta forma, no te perderás ninguna narrativa tan atrapante como esta, llena de deseo, secretos y decisiones inesperadas. ¿Seguimos? Por un momento, me giré, y nuestras miradas se encontraron. Había algo en sus ojos, una mezcla de misterio y confianza, que me hizo olvidar el mundo que nos rodeaba. Mi corazón se aceleró. Antes de que pudiera racionalizar lo que estaba pasando, sus labios tocaron los míos. El beso fue breve, pero lleno de intensidad. Una ola de adrenalina recorrió mi cuerpo. Alejándome rápidamente, sentí que la confusión me invadía. «Esto no está bien. No puedo hacer esto», susurré.
más para mí que para él. Luis mantuvo una expresión comprensiva, sin intentar forzar nada. Entiendo, dijo en voz baja y tranquila. Simplemente haz lo que quieras. Pero la forma en que lo dijo, el calor en la mirada que me dio, dejaron mis defensas temblorosas. Era como si supiera exactamente lo que estaba sintiendo, como si pudiera ver mi alma en ese instante. La culpa y el deseo se batían en duelo dentro de mí, cada uno más fuerte que el otro. Mientras pensaba en lo que estaba pasando, la imagen de Jaime, relajado y despreocupado, apareció en mi mente, trayendo aún más conflicto. Pero allí, rodeado por el agua tibia y el resplandor del sol poniente, un deseo latente durante mucho tiempo comenzó a anular la razón. Hacía años que no me sentía así, deseada, viva, solo hoy, solo una vez, repetí internamente, tratando de justificar lo que parecía inevitable. Salimos del agua riendo, intentando disimular el peso del momento con ligereza. A pesar de la aparente relajación, cada uno de mis movimientos llevaba la tensión de lo que estaba por venir. Me guiaron hasta las tumbonas que habían alquilado, ubicadas en una parte más apartada del hotel, rodeado de altos árboles y arbustos. Era como si este rincón hubiera sido cuidadosamente elegido para mantenerse alejado de miradas indiscretas. Miré a mi alrededor por última vez, como si esperara que apareciera Jaime, pero no estaba por ningún lado. El cielo sobre nosotros estaba pintado en vibrantes tonos de naranja y rojo, mientras el silencio de la noche llenaba el espacio. Emilio y Luis me miraron, cómplices, casi como si supieran exactamente lo que sucedería a continuación. La ausencia de Jaime parecía casi un susurro del destino, una llamada silenciosa. Emilio sacó una botella de vino rosado de una pequeña hielera que había al lado y me sirvió una copa. Solo un trago, para aliviar tus pensamientos, dijo, con sus ojos fijos en los míos, como si tratara de descifrar cada pensamiento que me atravesaba. Sostuve la copa con dedos temblorosos, mientras el vino rosado reflejaba los últimos rayos del sol. Tomé un sorbo y sentí el suave y dulce líquido deslizarse por mi garganta. Con cada nuevo sorbo, la voz de la culpa disminuía, mientras el deseo se apoderaba de mí, con una fuerza que nunca había experimentado. Luis, todavía con gotas de agua corriendo por sus anchos hombros, se sentó a mi lado con una postura relajada. «Encajas aquí, ¿sabes?», dijo, con una sonrisa llena de segundas intenciones. Sentí mi cara sonrojarse, pero no pude responder. Su intensa mirada pareció invadir cada rincón de mi mente, desvelando mis secretos más profundos. Antes de que pudiera reaccionar, su mano aterrizó suavemente sobre mi muslo. El toque envió un escalofrío por mi columna y quemó cada pensamiento racional que tenía. Nunca en mi vida me había sentido así, deseada, viva, fuera de control. Mi mente todavía me gritaba que me detuviera, pero mi cuerpo respondió con una intensidad que ignoraba la lógica. Me volví hacia Emilio, quien tranquilamente disfrutaba de su vino, sus ojos fijos en mí con esa sonrisa indescifrable. «No tienes que continuar si no quieres», había dicho antes, pero ahora parecía más consciente que nunca de que yo estaba a punto de ceder. Y tenía razón. Luis se inclinó hacia mí y me besó. Esta vez, el contacto fue más profundo, cargado de urgencia. Sus labios firmes encontraron los míos mientras su mano subía lentamente por mi pierna. Cada movimiento enviaba ondas de calor por todo mi cuerpo. Por un momento, el mundo que nos rodeaba desapareció. No había ningún centro turístico, no había sol poniente, y ciertamente no existía Jaime. Entonces, Emilio se acercó, su presencia firme y envolvente. Puso sus manos en mi espalda, atrayéndome suavemente hacia él, mientras sus labios comenzaban a explorar mi cuello. La sensación fue abrumadora. 2 hombres rodeándome, tocándome, como si todo su deseo estuviera dedicado a mí. Me tumbé en el sillón entre ellos, mientras sus manos y labios recorrían mi piel con una mezcla de urgencia y precisión. Emilio me besó apasionadamente, mientras Luis exploraba cada curva de mi cuerpo, con una delicadeza que nunca hubiera imaginado. El calor de su toque pareció mezclarse con el calor que aún provenía del sol, creando una experiencia tan intensa que me hizo olvidar quién era yo, o qué se suponía que debía hacer. Durante ese breve momento, nada más importó. Yo era solo una mujer redescubriendo el placer de sentirme viva, completamente entregada a esos caricias y esa conexión. La línea entre el bien y el mal se disolvió por completo, dejándome perdida en algo que me parecía tan mal, pero tan correcto. No puedo decir con certeza cuánto tiempo ha pasado, tal vez minutos, tal vez horas,
Cada momento parecía eterno. Cada toque era un universo de sensaciones amplificadas. Los besos de Emilio fueron intensos, urgentes, como si intentaran grabar ese momento en mi memoria para siempre. Mientras tanto, las manos de Luis recorrían mi piel con una mezcla de ternura y deseo, como si supiera exactamente dónde encontrar los caminos para despertar mi alma. La culpa llamó insistentemente a la puerta de mi conciencia, pero la mantuve cerrada, sumergida en un torbellino de emociones y adrenalina, el calor de sus cuerpos al lado del mío, el susurro de palabras intercaladas con suspiros. Todo parecía existir en un mundo aparte. Emilio me sostuvo por la cara, sus ojos mirándome con una intensidad que hizo que el tiempo se detuviera. «Eres maravillosa», murmuró, antes de besarme de nuevo, esta vez con una dulzura que contrastaba con la energía que nos rodeaba. Luis, por otro lado, envolvió mi cuerpo como una ola tranquila, cada uno de sus movimientos cargados de precisión y pasión. Por un momento, me sentí completamente perdida, no en confusión, sino en rendición, como si cada parte de mí fuera abrazada por su deseo. A medida que los minutos se convirtieron en algo casi eterno, supe que estaba experimentando algo único, por muy equivocado que fuera. El mundo parecía tan lejano, y lo único que quedaba era la conexión entre nosotros tres, tan intensa que no había lugar para nada más. El sol ya había desaparecido en el horizonte, y el cielo ahora estaba teñido de profundos tonos violetas y azules, como si él mismo estuviera presenciando ese momento de rendición. Cuando todo terminó, nos quedamos allí un rato, respirando profundamente, con la piel aún caliente por el contacto del otro. El silencio entre nosotros no era incómodo, estaba lleno de comprensión, como si todos supieran que ese momento nunca podría repetirse. Emilio extendió su mano y acarició mi cabello con un cariño casi delicado. «Espero que haya sido tan inolvidable para ustedes como lo fue para nosotros», dijo con una sonrisa genuina. La realidad, sin embargo, empezó a regresar como una marea inevitable. Me levanté lentamente, tratando de organizar mis pensamientos y recomponer mi apariencia. Agarré mi toalla e hice lo mejor que pude para parecer indiferente, pero el peso de lo que había hecho comenzaba a caer sobre mí. Emilio y Luis me lanzaron miradas comprensivas, sin decir una palabra que pudiera prolongar ese momento. «¿Te divertiste, no?», preguntó Henry, su tono un poco travieso. Solo pude asentir con la cabeza, sin encontrar palabras. Mi corazón estaba apesadumbrado, como si llevara un secreto que me aplastaba. Caminé lentamente hacia el paraguas donde Jaime me estaba esperando. Estaba sentado, con un libro en las manos y una sonrisa relajada en el rostro, ajeno a todo lo sucedido. «Te has ido por un tiempo», comentó, sin ninguna sospecha en su voz, solo amor y confianza. Me senté a su lado, incapaz de mirarlo a los ojos. Cerró el libro y me miró con ternura. «¿Te ves diferente? ¿Has recibido un poco más de sol?», preguntó con una sonrisa relajada, tratando de iniciar una conversación. Intenté sonreír, pero fue un esfuerzo doloroso. Salí a caminar. Mentí. El peso de las palabras casi me asfixiaba. Me distrajo el paisaje. Mi voz sonaba natural, pero internamente, una confusión me estaba destruyendo. Miré al mar en busca de respuestas, pero solo encontré el sonido constante de las olas, un recordatorio de que el mundo permanecía indiferente al caos que yo había causado en mi propia vida. Era cierto, estaba perdido, pero no en el sentido que Jaime podía imaginar. La playa a nuestro alrededor todavía estaba viva con las risas de los niños, el sonido rítmico de las olas y la música ligera que flotaba desde el bar a lo lejos. Todo parecía exactamente igual, como si nada hubiera pasado, pero dentro de mí algo se había roto irreparablemente. Había cruzado un umbral que nunca imaginé que alcanzaría, y ahora la sombra del secreto se cernía sobre mí. «Mientras no estabas, hice una reserva en un restaurante especial para los dos esta noche», dijo Jaime, entrelazando sus dedos con los míos. Su toque, antes tan familiar, ahora me hizo estremecerme ligeramente. «Va a ser una noche inolvidable», dijo con una sonrisa que me apretó el pecho. Una mezcla de culpa y tristeza me consumió. ¿Cómo podía ser tan pacífico, tan amoroso, mientras la distancia entre nosotros parecía crecer dentro de mí a cada segundo? Cada uno de tus gestos solo aumentó el peso de lo que llevaba. «Por supuesto no puedo esperar», respondí, forzando una sonrisa que apenas apoyaba mi voz. Por dentro, sin embargo, sabía que la noche sería insoportable. La cena, el momento de cercanía, sería una tortura constante. Cada mirada de Jaime sería un reflejo de mi traición, aunque él no lo supiera.
Caminamos por la playa mientras el sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo de tonos anaranjados y violetas. Habló sobre el restaurante, los platos que esperaba probar e incluso los planes para nuestras próximas vacaciones. Pero apenas pude escuchar sus palabras. Mi mente estaba estancada unas horas antes, reviviendo cada momento de locura, cada toque, cada susurro de Emilio y Luis. Los recuerdos todavía eran tan claros que casi podía sentir sus manos sobre mi piel nuevamente. Las palabras que intercambiaron, las miradas cómplices, el calor de sus cuerpos, todo seguía grabado en mí, un recuerdo imposible de borrar. Cuanto más intentaba concentrarme en lo que decía Jaime, más me envolvía la culpa, como una sombra que no me dejaba escapar. Regresamos al hotel cuando el cielo se oscureció y fui directamente al baño para prepararme para la cena. Cerré la puerta y me miré en el espejo. El reflejo que vi fue el de una mujer que apenas reconocí. Mis ojos estaban marcados por un nuevo cansancio. Mi cabello estaba desordenado, pero era el peso en mis ojos lo que más me molestaba. Ya no era Isabel, la esposa fiel y dedicada. ¿En quién me estaba convirtiendo? Mientras me peinaba, una voz resonó en mi mente, suave pero insistente. Aún hay tiempo para cambiar. ¿Pero cambiar qué? El daño ya estaba hecho. Ya había cruzado la línea. Ya había traicionado al hombre que confiaba en mí sin reservas. Me pasé la mano por la cara, tratando de calmar mis pensamientos, pero la culpa era abrumadora. Me sentí sucia, rota, como si mi identidad se hubiera perdido junto con ese momento de debilidad. Aún así, sabía que necesitaba salir de ese baño, poner mi mejor sonrisa y fingir que todo estaba bien. Finge que Jaime todavía tenía a la esposa que creía conocer. A pesar de intentar seguir adelante, ese pensamiento siguió atormentándome. Tal vez, si finjo que esto nunca sucedió, pueda recuperar mi vida. Pero con cada gesto afectuoso que hacía Jaime durante la cena, cada sonrisa que me regalaba, la culpa se hacía más insoportable. Mientras él hacía todo lo posible para hacerme feliz, yo sentía un vacío creciente, una distancia que yo había creado. Esa noche, nos acostamos juntos, y él me abrazó con ternura antes de susurrar: «Te amo». Sus palabras fueron como un cuchillo en el pecho. No pude responder, solo permanecí inmóvil, mirando al techo, mientras él dormía plácidamente. El peso del secreto pareció aplastarme. Los siguientes días de vacaciones transcurrieron como si nada. Yo fingía ser normal, mientras Jaime permanecía ajeno a mi conflicto interno. A veces, cuando estábamos en la playa, veía a lo lejos a Emilio y Luis. Aunque nunca se acercaron, sus miradas eran un recordatorio constante de lo sucedido. Decidí que nunca confesaría. El miedo a perder a Jaime y destruir nuestra historia me paralizó. Guardé ese secreto en lo más profundo de mi alma, esperando que el tiempo lo borrara. Pero sabía que permanecería como una cicatriz invisible, marcando para siempre mi conciencia. Si te gustó esta historia y quieres seguir otras tramas llenas de secretos y emociones intensas, suscríbete al canal, haga clic en uno de los videos recomendados en la pantalla aquí y continúe explorando historias que capturan el corazón y la mente. Hasta la próxima.